observamos que la sentencia, si bien es cierto, parte de este derecho a la identidad que tenía precedentes y que había sido ya abordado, por ejemplo, en el tema que el propio Fernando señala de los menores de edad, pero también es cierto que es una sentencia que da pasos hacia adelante, que aporta una reflexión, por ejemplo, respecto de la identidad de mayores de edad, no necesariamente vinculado como una de sus especies al derecho al nombre, sino también esta dimensión que la sentencia, lo apuntaba Fernando también, lo recupero, esta dimensión psicológica de conocer los propios orígenes. En ese sentido, es una sentencia vanguardista, es una sentencia que avanza, es una sentencia que da pasos. ¿Cómo valorar esta parte del derecho a la identidad en la sentencia, Ana María, por favor? Sí, pues creo que Fernando lo ha explicado mucho mejor que la sentencia misma. Y es verdad, este no es el primer precedente donde se habla del derecho a la identidad de las personas mayores de edad. Hay un precedente donde se trataba de determinar si de esta filiación o de esta investigación podía darse lugar a todas las consecuencias de la filiación, que son pues el derecho a heredar, el derecho también a cambiar los apellidos, y entonces se hace una disociación entre, primero, qué es conocer tu origen genético, y eso no necesariamente, aunque es la consecuencia natural, no necesariamente va a traer aparejado el que cambien todos estos factores, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de personas que son adultos, ¿no? Evidentemente, los juicios o las ponderaciones que se tienen que hacer son diversas a cuando está un niño de por medio, ¿no? Un niño, niña o adolescente. Pero ese es el punto de partida, ¿no? Que el derecho a la identidad tiene esta vertiente inicial o fundamental que es conocer el origen, ¿no? De dónde viene la persona y no desvalorizar esto, no decir, bueno, porque ya es un adulto y es una persona hecha y derecha, pues entonces ya no necesita saber quiénes son sus padres. En la sentencia se reivindica pues esta necesidad y toda la importancia que puede tener este conocimiento del origen en proyectarse la persona como es, como se concibe y cómo entonces a partir de eso se proyecta hacia los demás. Esto es como una parte muy importante de la identidad, no solo por esta consideración psicológica que ya ha explicado Fernando, sino también porque tiene una faceta, digamos, médica también, ¿no? El saber quiénes son nuestros padres, saber cuál es como nuestro código genético, también nos puede ayudar a enfrentarnos de mejor manera a ciertas enfermedades que tienen pues esa característica o ese rastro, ¿no? Asociado a la genética. Entonces ahí digamos que se pone en primer lugar o de un lado, porque pues lo que estamos viendo aquí es una ponderación, se pone de un lado esto, ¿no? La identidad de la persona adulta, y luego vamos a ver del otro lado, pues que sería precisamente el derecho a la intimidad de la persona que se ve afectada con esta presunción por no quererse realizar la prueba de ADN. Oye, hay una, antes de irnos a la pausa, te pregunto rápidamente, Ana María, hay una mención que Fernando nos recordaba en la sentencia y una cita de una tesis que se suele recordar con mucha frecuencia, afortunadamente diría yo, sobre dignidad humana. Y me parece importante destacarlo porque también de alguna forma la identidad tiene un carácter instrumental, independientemente de lo sustantivo, de lo material, tiene un carácter instrumental para esto que Fernando decía, en cuanto a que tú uses el conocimiento de tus orígenes como palanca para desarrollar tu propio plan de vida, para proyectar hacia dónde quieres ir o qué quieres hacer con tu existencia. Y esto lo conecto con la cita que hace la sentencia de la tesis sobre dignidad humana, como la finalidad, como la lógica que explica el mecanismo de los derechos fundamentales. ¿Estás de acuerdo, Ana María, en esto? ¿Por qué llega cuéntanos por qué llega la tesis? ¿Por qué sirve la tesis, la cita de la tesis para reforzar el argumento de la sentencia? Sí, totalmente. Bueno, es muy difícil explicar qué es la dignidad humana, si es un principio o un derecho,
pero en última instancia, al menos en el desarrollo jurisprudencial de la Corte, pues sí ha servido, como bien lo dices, como punto de partida en el que se anclan otros derechos, ¿no? Como evidentemente el derecho a la igualdad y no discriminación, pero también, tú ya lo has explicado de forma fantástica, pues el derecho a la identidad, esto de que para poder tener un fin propio y no ser un instrumento para los demás, pues primero hay que ver quiénes somos, ¿no? Y reconocernos como somos, y eso pues tiene que ver evidentemente con el derecho a conocer nuestros orígenes genéticos. Muy bien.